Señora presidenta. Señorías socialistas, qué pena que, tratándose de una moción para defender el AVE entre Murcia y Almería, ni las dos senadoras murcianas ni el senador almeriense del Grupo Parlamentario Socialista se hayan dignado siquiera a estar presentes en la sala y tenga que ser una senadora valenciana la que viene a hablar de estas cuestiones. Miren, vamos a hacer un poquito de historia. Corría el mes de abril del año 2018, el día 24 para ser más exactos, y ninguno de los aquí presentes se encontraba esa jornada en Lorca, pero yo sí, como delegado del Gobierno de España en mi comunidad autónoma y para recibir al entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que venía a hablarnos de la situación del corredor mediterráneo entre Murcia y Almería. Y huelga decirles que a más de un año vista lo que eran las elecciones municipales y autonómicas de 2019 y no existiendo en aquel momento ni idea por parte de nadie de que fuese a haber una moción de censura un mes y pico después, siendo como es un hombre serio, el ministro de la Serna no vino a vender humo, sino que vino a hablarnos de proyectos, de licitaciones, de obras y de plazos de ejecución. Y tal que así nos presentó públicamente el estudio informativo del soterramiento de las vías en la ciudad de Lorca, auténtica piedra angular para que algún día se pueda hablar de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Murcia y Almería. Y nos presentó un proyecto de casi 3.000 metros soterrados, casi 3 kilómetros de trazado subterráneo de las vías que desaparecían de la superficie en la ciudad de Lorca, y contó con el aplauso unánime de la sociedad lorquina presente en ese acto. Y cuando nos las prometíamos todos tan felices, pues llega la moción de censura y se nos apaga la luz. De tal forma que dentro de la multitud de cuestiones nefastas que ha traído Pedro Sánchez, también supuso una de ellas el nombrar a José Luis Ábalos como nuevo ministro de Fomento, de Transportes en aquel momento. Personaje público tan siniestro que, sin duda alguna, si todos viviéramos en la antigua Roma, estoy convencido que, sin excepción, lo habríamos condenado ya a la damnatio memoriae, la condena de la memoria, es decir, a borrar su nombre de los anales de la historia ante lo sumamente bochornoso de su conducta. Pero como las desgracias nunca vienen solas, pues junto con Ábalos fue nombrado como número 2 del Ministerio el personaje político murciano más dañino que también siempre ha existido, Pedro Saura, que en lugar de continuar como secretario de Estado de Transportes lo que era el proyecto del Partido Popular, decidió archivarlo, decidió renunciar y decirnos que iba a hacer uno muchísimo mejor. Pasaron más de 3 años con él en el Ministerio y no hizo absolutamente nada. Llega después doña Raquel Sánchez, tarda 2 años más, 5 en total, y nos presenta entonces ese proyecto que iba a ser mucho mejor. ¿Saben en qué consistió la mejoría? En que el soterramiento ya no iba a tener 3.000 metros, sino 3.200, 200 metros más. Simplemente eso, nada más que eso, tristemente eso. Para ese viaje no hacían falta estas alforjas, señorías del Partido Socialista. Y claro, evidentemente nos quedamos todos estupefactos ante esta nueva muesca en el castigo de los revólveres de Pedro Sánchez a la región de Murcia. Porque la consecuencia de todos esos retrasos injustificados es que las obras no han empezado hasta hace unos pocos meses, 6 años después de cuando las anunció el ministro de la Serna. Y tengamos todos en cuenta que hasta que no estén finalizadas nunca se va a proceder a que se reabra la conexión ferroviaria entre el Levante y Andalucía, que, por cierto, cerró un gobierno socialista ya por 1985. Y en este escenario nos encontramos con que llega el señor Bolaños este verano en Vera, estaba ahí de vacaciones, y da una rueda de prensa y nos dice que estemos tranquilos, que se van a cumplir los plazos que dio el ministro Ábalos en su día y que las obras van a estar terminadas en 2026. ¿De verdad, señorías? Solo 2 años y medio para ejecutar un soterramiento de más de 3 kilómetros, cuando recientemente hemos visto que el de la entrada a Murcia, de solo 1,5 kilómetros, ha tardado 5 años y medio en hacerse, siendo además mucho más complejas las obras en Lorca. Pues permítanlo que lo dudemos, porque al ritmo que van las obras, todo el mundo coincide que con suerte, como muy pronto, la veremos en 2030. Esa fue la razón por la que este mismo año todos los alcaldes y portavoces del Partido Popular a lo largo de la línea entre Murcia y Almería se han rebelado y firmaron en la ciudad de Lorca, acogidos por nuestro alcalde Pencho Gil, un manifiesto en el que exigen públicamente que ese más de 1 millón de personas que representan en sus municipios se pongan todos los medios que hagan falta encima de la mesa para que de verdad se cumplan los plazos de 2026. Porque ya son muchos años de retraso, señorías, porque ya son muchas mentiras y porque nadie se cree a día de hoy las promesas del ministro Bolaños, especialmente ante la repentina mudez del siempre locuaz Puente, que no ha abierto la boca al respecto. Y hay silencios que matan, señorías del PSOE. Por tanto, y para concluir, señorías socialistas, les pedimos humildemente, pero con firmeza, su voto a favor de esta moción para que las obras del AVE entre Murcia, Lorca y Almería estén terminadas en 2026. ¿Qué problema tienen en hacerlo si lo único que estamos pidiendo es que se cumpla lo que el ministro Bolaños ha dicho este verano? ¿O es que acaso van a ustedes a votar en contra de lo que su propio ministro ha prometido porque ya ni siquiera ustedes lo creen?
Porque la única realidad es que estamos ante un momento en el que toca ser valientes para defender los intereses de España en general y de las provincias del sureste en particular. Y ante ello, señorías, solo caben dos opciones: o votan a favor y tendrán nuestro respeto, o votan en contra y, en ese caso, quedarán retratados para siempre como unos mentirosos, como unos cobardes y, lo que es peor, como unos traidores a los ciudadanos de la región de Murcia y de Almería. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Bernabé Pérez.